Bueno, pues estamos una vez más alrededor de esta mesa, además de yo, Ana María Fuentes, que hay una por ahí también que se está haciendo famosa con ese nombre. Está Sabino, está Miguel, gracias, Alejandro y Yanelis. Así es. Pues seguimos con el tema de los países donde el cristianismo y por lo tanto los cristianos son perseguidos y hay un gran sufrimiento. Y ya hemos hablado era de Yemen, hablamos de Corea del Norte, hablamos de Afganistán y Etiopía. Hoy tocaremos otros países más. Mucha de esta información está sacada de Puertas Abiertas, cuyo representante en Asturias es nuestro amigo Alejandro Ortiz, y nos va a explicar qué es esta organización, qué es lo que hace, y etcétera, etcétera. Buenas tardes a todos. Puertas Abiertas es una organización que sirve a los cristianos perseguidos. Yo creo que una de las cosas que siempre digo, ¿no? Y cuando voy a iglesias a contar un poco, es el ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Sí, quizás estoy empezando por el final, ¿no? Pero porque siempre hablamos de la oración, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Lo más importante que cuando hablamos de cristianos perseguidos siempre pensamos, pobrecitos, que Dios los guarde, que Dios los proteja, pero realmente muchos de ellos son perseguidos por compartir su fe. Ellos muchas veces son perseguidos o tienen problemas porque alguien cercano, vamos a decir, les traiciona. ¿Por qué? Porque ellos lo que desean es compartir su fe y que su esposa o su marido o sus hijos o sus padres o sus amigos o sus compañeros de trabajo un día puedan ser salvos. Entonces yo eso es una cosa que siempre digo, y aunque sea empezar un poco por el final, ¿no? Siempre me gusta decir, es orar con ellos, no oréis por ellos, orad con ellos, orad lo que ellos quieren, que es la salvación de su gente cercana, ¿no? El poder compartir el evangelio. Y luego sí, por supuesto, oramos porque Dios pueda trabajar en la vida de muchas veces de esos dirigentes políticos o militares o tal, que al final son en parte los responsables últimos. Pero Puertas Abiertas es un ministerio, por tanto... Perdona, a orar, en cuanto a la oración, ahí cabría también orar por los enemigos, ¿no? Como exactamente, eso es el que decir. Ese es es un punto importante. Es decir, al final tus perseguidores son tus enemigos, pero sin embargo tú cuando les testificas, lo que estás es diciendo que quieres que conozcan a Cristo. Y algunos lo hacen. Y claro, algunos lo hacen, efectivamente. Uh-huh. Por tanto, pues es importante, ¿no? Y que a veces, es decir, la ira, ¿no? Es un sentimiento muy, muy humano, ¿no? Pero que realmente deberíamos dejárselo al Señor, ¿no? Orar con ellos. Uh-huh. Y como decía, pues es un ministerio que sirve a los cristianos perseguidos. No somos una agencia misionera ni nada por el estilo, no mandamos misioneros, no. Intentamos que los cristianos allí donde viven sean ellos los misioneros. No ayudamos a cristianos a escapar de sus países tampoco, salvo que pueda haber una situación, pero no es nuestro objetivo. No llevamos misioneros, queremos que los misioneros sean los locales de allí, y lo que sí hacemos es ayudar con formación, ayudar hay que decir, muchas veces con ayuda económica, pero también terapéutica. Hay una cuestión que yo siempre hablo también, que es
cuando un cristiano está solo, qué bonito es recibir cartas de cristianos de otros lugares del mundo. Siempre animo, tienes una posibilidad en la web, ahí en puertasabiertas.org, de escribir cada mes hay una historia de algún cristiano. Normalmente tienen que ser con nombres inventados, ¿no? O sea, la persona existe, pero el nombre, porque es complicadísimo, ¿no? Y bueno, este año estamos hablando mucho de la persecución en Oriente Medio, ¿no? Y basándonos como lema en Apocalipsis 3:2, que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de Dios. Afirma, sostiene, ¿no? Ese es un poco el queremos sostener a nuestros hermanos allí, queremos que siga creciendo el Evangelio. Os llamará la atención, a mí por ejemplo me llama profundamente la atención que exista, pero, o sea, fijaros lo difícil que es la situación en un país como la República creo que es la República Democrática del Congo, con un 95% de la población cristiana. Existe persecución, porque son atacados por grupos musulmanes en países que podríamos pensar México, Colombia. Existen muchas zonas en las que hay persecución, ¿no? La vida del cristiano es muy difícil en casi todo fuera del primer mundo. Aquí pensamos que a veces nos toman un poco por tontos o se ríen de nosotros o tal, pero eso no tiene nada que ver con lo que se sufre en otros países. Y como decía, os invito a poder entrar en la página web en puertasabiertas.org y convertiros en lo que llamamos compañeros de oración, que al final es recibir una revista en tu domicilio que es gratis, en la que puedes ver que cada mes los países por los que estamos orando, historias reales. También a principio de año recibes el calendario de la persecución y también puedes la lista mundial de la persecución, y también puedes tener un calendario de oración. Y yo creo que es muy activo también. Hay un grupo de Telegram, ¿no?, donde se comparte la oración de cada día, ¿no? Porque estamos orando. ¿Y dónde se encuentra la cuenta corriente, si alguien quiere? Pues allí mismo en la página web hay un... En la página web. No sé, pero hay un... No sé cómo se llama, un banner o esto que pone Dona. Dona o... Vale. Bueno, entonces, ¿quién empieza con algún país? Si no, voy yo. Vale. Nigeria. Con 107 millones de habitantes. De cristianos. De cristianos. Habitantes que son 200 y algo millones, sí. 234, vale. Sí, bueno, alrededor de un 45% son cristianos. Nigeria. Ahí hay cristianismo y el islam. Tiene un gobierno república federal presidencialista, y la persecución aquí enfrentan intensa y grave. Y bueno, yo creo que ahora mismo está sabiéndose más de esta persecución en Nigeria. Por lo menos en las redes sale, y muchos están levantando la voz. ¿Qué está pasando con Nigeria? Porque se oye mucho de otros temas, como puede ser Palestina, pero en Nigeria, donde están masacrando a los cristianos, pues no hay nadie que levante la voz, ¿no? Entonces es una persecución intensa y grave, hasta el punto que Nigeria ha sido el lugar más violento del mundo para los seguidores de Jesús durante varios años. En el norte hay 12 estados
implementando la ley islámica, creando un sistema en el que los cristianos viven como ciudadanos de segunda clase y la conversión desde el Islam puede ser severamente castigado. Los grupos militares islamistas violentos también operan en el norte de Nigeria y en la región central del país. Está como dividida, ¿no? La parte norte predomina el Islam, en la parte sur los cristianos, pero los del Islam bajan abajo a masacrar a los cristianos. Hay campos de refugiados de los más grandes del mundo allí, si no los más grandes, por motivos religiosos. Ya ves. Algunos de estos grupos, entre ellos el Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia africana, una rama del Estado Islámico, atacan a los seguidores de Jesús y sus propiedades. Los agricultores cristianos del cinturón central, por su parte, son víctimas de militantes fulani islamistas que descargan sobre ellos una violencia espantosa de forma desproporcionada. Cada rato oímos: han asesinado a 30, a 40, a 10. En los últimos años la violencia ha aumentado y se ha extendido a los estados del sur. Gran parte de ella es perpetrada por militantes fulani que se esconden en los bosques. Otro factor que contribuye a la inseguridad de los cristianos en el suroeste es el pueblo indígena de Biafra, un grupo separatista que intenta crear su propia nación. Este año la violencia no ha cesado en Nigeria, razón por la cual siguen figurando entre los 10 primeros puestos de la lista mundial de la persecución. En muchas ocasiones cientos de cristianos fueron asesinados o desplazados por los ataques de los militantes islamistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por ganaderos militantes fulani, otra vez, que siguen atacando a las comunidades cristianas, lo que ha provocado el desplazamiento de millones de cristianos, como decía Alejandro, también Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia. La persecución es más intensa en el norte de Nigeria, donde los militantes islamistas operan sin impunidad, porque aunque la violencia la ejercen directamente los extremistas islámicos, lo que pasa es que las autoridades no defienden a nadie. Allí es como sálvese quien pueda y no hay ni ley ni orden, ¿no? La situación es muy inestable, pero también permanece oculta a los ojos de muchos. Lo que decimos en Occidente, pues nos volcamos con unas cosas y olvidamos otras. Los cristianos, especialmente, claro, los conversos al Islam, que serán la mayoría, ¿no? Porque son personas que pertenecían al Islam y se convierten en el cristianismo. Y claro, eso para los radicales islámicos pues es una blasfemia y no tiene perdón. Cualquier persona sospechosa de blasfemia, de insultarle al profeta Mahoma, puede ser objeto de violentas agresiones, incluso ser asesinada en ataques de turbas patrulleras. Es esto también, ¿no? Que se juntan unos cuantos y van y hacen lo que les da la gana. Las mujeres y las niñas cristianas en Nigeria se enfrentan a riesgos extremos por parte de los extremistas. Junto con bandidos se secuestran a mujeres para pedir rescate. Las mujeres cristianas son violadas, obligadas a la esclavitud sexual o al matrimonio, secuestradas o asesinadas. También existe lo del matrimonio infantil, generando una vulnerabilidad de las niñas, y las mujeres suelen ser testigos de cómo golpean a sus maridos e hijos, incluso las asesinan. Y bueno, pues los hombres y los niños pues se enfrentan también a asesinatos selectivos por parte de diversos grupos islamistas militantes. Y los que pueden sobrevivir corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza o secuestrados para pedir rescate. En algunas partes del país los hombres sufren una discriminación sistemática en la educación, el empleo y los negocios. Así que tienen
la verdad, una situación muy complicada y están asesinando prácticamente un día sí y otro también. De hecho, la media debe ser como 12 muertos al día. Eso, bueno, por eso es que estamos haciendo este programa acerca de la persecución, para que nos demos cuenta que los que estamos aquí, supuestamente en países libres, cómo nos sentimos, ¿no? Esta gente está siendo perseguida y a la vez está habiendo avivamiento de nuevos creyentes que creen en Jesucristo como solo personal, y los que son cristianos se mantienen fieles al Señor. Y queremos con este programa transmitir la idea o la imagen de lo que está pasando en muchas partes del mundo, y dar gracias a Dios por nuestra situación, pero también orar por estos hermanos y hermanas. Yo quiero hablar de Etiopía, porque Etiopía, la persecución es complicada allí, depende, en algunos sitios hay persecución, sobre todo si eres un converso del Islam, te puedes enfrentar a una hostilidad terrible, ¿no? Y en el 2023 hubo una turba de extremistas musulmanes que comenzaron a atacar las casas y los negocios de los cristianos. El objetivo era eliminar la presencia de los cristianos en esta localidad y dejar claro que los seguidores de Jesús no eran bienvenidos en esta zona. Y quería hablar un minuto de Jamal. Jamal se llama este cristiano de este pueblo. 2 de los negocios afectados eran regentados por Jamal, un cristiano exitoso, empresario y etíope. Teníamos una buena vida, recuerda Jamal. Toda mi familia y yo acudíamos a la iglesia para alabar a Dios los domingos y los miércoles. Jamal y su esposa Fátima eran musulmanes, pero se convirtieron al cristianismo cuando aún eran unos padres jóvenes, y desde entonces han seguido fielmente a Cristo. En Etiopía se da de lado y se excluye a los que abandonan el Islam, ya que su conversión no suele ser bien vista por sus familias y vecinos. Pero Jamal tenía una fuerte comunidad de fe. Con el tiempo pudo recuperar la relación con su familia y con la amplia comunidad musulmana. Tenía negocios de carpintería y de la industria del acero, y se le daba muy bien. La vida era estable y segura en aquellos tiempos. Pero entonces algunos clérigos musulmanes que estaban de visita comenzaron a extender mensajes radicales en las mezquitas locales. Empezaron a aislarnos, nos dice Jamal, y empezaron a hablar contra nosotros. Y lo que ocurrió fue que hubo una tremenda persecución en la vida de estas personas. Lo redujeron todo a cenizas. La tensión fue en aumento en la localidad desde que un grupo de esos estudiantes musulmanes afirmó estar experimentando dificultades también en la escuela y culparon a los profesores cristianos de ellos. La situación se complicó, las mezquitas empezaron a emplear megáfonos para predicar el Corán. Al final el gobierno tuvo que intervenir y eso fue lo que encendió la chispa que dio lugar al incendio que estaba a punto de arrasar toda la comunidad. Los ataques comenzaron el lunes por la noche, recuerda Jamal. Cuando llegó el martes ya habían intentado matarme. Al principio no sabía qué hacer. Mi hermana, que también es cristiana, me suplicó que dejara atrás todas mis pertenencias. Yo quería quedarme y proteger mi hogar y mi negocio, se lamenta Jamal. Pero tuvimos que irnos y refugiarnos en casa de otro musulmán, porque ningún hogar cristiano era seguro. El martes por la mañana empezaron a quemarlo todo. Multitud de personas iban de una casa a otra, señalando los hogares y los negocios de los cristianos, destruyendo todo lo que encontraban y prendiéndole fuego. Destruyeron todo lo que tenía y que había construido a lo largo de los años. En un solo día redujeron todo a cenizas. La persecución siguió, incluso a su hija no la quisieron atender los médicos cuando estaba embarazada y estaba enferma. Esta familia con otras muchas más familias lo pasaron totalmente muy mal. El objetivo era que no querían los cristianos allí y no querían que viviesen allí. Su objetivo era eliminar el cristianismo. Aquel día al menos 215 casas de cristianos fueron arrasadas y 375 familias tuvieron que huir, incluyendo la de Jamal. Y gracias a Dios encontraron un sitio, una iglesia donde pudieron refugiarse y poder levantar sus vidas. Pero
quiero añadir a todo esto, estos son historias de verdad, de persecución, de gente de fe, porque Gemal y su familia siguen siendo gente de fe, discípulos de Cristo y seguidores de Cristo a pesar de todo. Y hay una buena lección espiritual aquí en ese sentido, ¿no? Que se mantuvieron firmes y en propósito del Señor. Y lo interesante cuando estaba leyendo es que había un momento en que todo estaba bien, el negocio prosperaba, la comunidad musulmana y cristiana se llevaban bien y todo era fantástico, hasta que vino gente y empezaron a introducir y a manipular y a llevar a las personas a una turba, a atacar a los cristianos por motivos religiosos, y la consecuencia fue destrucción total. Y bueno, esto pasa en muchos países y los cristianos tenemos que aprender, lo que dije antes, los cristianos que vivimos en Occidente tenemos que aprender a dar gracias a Dios y a orar por estos hermanos perseguidos, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar. Todavía recuerdo que en España, con el nacionalcatolicismo había persecución, así que quería dejar eso ahí. Bueno, yo sigo con Siria, que también ha tenido sus altas y sus bajas, porque en el siglo I y III nace el cristianismo en Siria. Específicamente en Antioquía se convirtió en una ciudad clave de la fe cristiana primitiva. Durante el Imperio Romano muchos cristianos sufrieron persecuciones por negarse a participar en el culto imperial. Hubo arrestos, ejecuciones, martirios, especialmente bajo el emperador como Diocleciano. En el siglo IV y VI hubo un cristianismo dominante debido a que la conversión del emperador Constantino el Grande, y entonces aquí pasó esa etapa para los cristianos fue más llevadera. Después viene en el siglo VII la conquista islámica, y ahí es donde empieza entre el 630 y 640 la persecución contra los cristianos de nuevo. Le llamaron a este método que hicieron el dinmin. Los expulsaron para una ciudad específica que estaban ahí los cristianos, tenían que pagar, como decir aquí, hacienda, que no la pagaban los islámicos, solamente ellos por ser cristianos. Después en el siglo VIII y hasta el siglo III hubo periodos, etapas, en que fueron aislados, le confiscaron las iglesias, presiones sociales, pero después en 1260 hasta el 1500 hubo invasiones, crisis. Después vino el periodo otomano. Después en 1860 vuelve a haber una masacre, que es la masacre de Damasco, que en esta masacre miles de cristianos fueron asesinados durante disturbios sectarios. Iglesias y barrios cristianos fueron saqueados e incendiados. El conflicto estuvo relacionado con tensiones drusas maronitas en el monte del Líbano. Ya a principios del siglo XX, cuando la Primera Guerra Mundial, cristianos armenios y asirios huyen hacia Siria. Desde Anatolia muchos escapaban del genocidio armenio y de matanzas a Siria en el Imperio Otomano. Siria recibió grandes comunidades refugiadas cristianas, pero ya de ahí siguen esos periodos que en 1946 hasta el 2011 Siria pasa a ser independiente, y entonces los cristianos estaban apartados, pero pudieron hacer vida, pudieron integrarse en la medicina, en la educación, en la vida pública. Pero ya en el 2011 empieza el inicio de la guerra civil en Siria, y esto transformó radicalmente la situación. Del 2011 al 2013 secuestrados los sacerdotes, civiles, cristianos, ataque contra iglesias, muchas familias comenzaron a emigrar. Del 2014 al 17, la expansión de ISIS y el Estado Islámico llevó a cabo algunas de las peores persecuciones modernas contra cristianos en Siria e Irak. Fueron ejecuciones, secuestros, conversiones forzadas, impuestos religiosos, destrucción de iglesias, expulsión masiva.
En el 2015 secuestraron a cientos de cristianos asirios en la región de Río Kabur. Varias aldeas cristianas quedaron vacías. Hubo una destrucción patrimonial completa. Y desde el 2018 hasta hoy, ISIS perdió gran parte de su territorio. Algunas comunidades regresaron parcialmente, sin embargo la emigración continúa. Muchas zonas siguen destruidas, la población cristiana es mucho menor que en 2011. Claro, antes de la guerra creo que escuché que había como 3 millones de cristianos en Siria. Sí. Y cuando la guerra se quedaron en prácticamente nada. Es que los ejecutaron. A causa de la guerra, de la persecución y de todo eso. Bueno, y realmente la caída de Bashar al-Assad, el presidente que no solo no ha hecho que las cosas vayan a mejor, sino a peor. Desgraciadamente las iglesias en Damasco y en Alepo pues son habitual blanco de bombas y de terroristas suicidas. Hace unos días hubo, el 13 de mayo, pues hubo en una celebración de un funeral, pues parece ser que se cayó la bomba del coche y gracias a eso no estalló o sea, este mismo, el próximo día 22, hace un año de un ataque a una iglesia en Alepo por un terrorista suicida que se puso a disparar, 60 heridos, y luego de toda una bomba que llevaba, que se mató él y otros 22, y las cosas están funcionando así en Siria. Y hay un grupo yihadista que se llama Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Que pues se dedica a estas cosas de inmolarse. Pero estás hablando ahora, Alejandro, acerca de esto, ¿no? De las bombas y de atacar las iglesias y todo eso. Y estaba pensando, no sé si decir hipocresía, cuando hay una matanza en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países modernos, eso está en todas las televisiones habidas y por haber del mundo, en todas, y si no las hay, las inventan para que se sepa. Pero claro, ¿a quién le importa que pongan una bomba en una iglesia católica, ortodoxa, evangélica, en estos países? Porque hay diferentes pensamientos cristianos, pero a nadie le importa. Parece ser que a nadie le importa, como hablábamos de Nigeria. A nadie le importa que Nigeria, que tenga casi la mitad sean creyentes, que sea un país rico en petróleo, y no es noticia. Hablamos de Pakistán, no es noticia. Hablamos de otros países como la India, no es noticia. Pero lo que llama la atención a la gente del mundo, digamos, como algunos dicen, libre, occidental, pues es esas imágenes de un niño, un muchacho entrando en una escuela, matando a tal o disparando al otro tal. Eso sí, pero todo esto, todas estas cosas tengo que ir a buscar en internet, a buscar organizaciones como Puertas Abiertas y otros ministerios, y si no, no hay manera de saberlo. Claro. Con lo de Nigeria hubo algo también en la Unión Europea. Ya empiezan algunos a decir algo. Poca cosa, pero algo. No es una noticia interesante porque no hay intereses ni económicos ni políticos, ¿no? Entonces, como dice Sabino, tienes que buscar y rebuscar para encontrar información así, que es igual de trágico que lo que sucede en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Yo creo que los creyentes deberíamos de acostumbrarnos más a buscar noticias así de lo que lo hacemos. Creo que sería importante. Siempre hablamos, una de las cosas es que nuestras oraciones sean concretas, ¿no? Y por tanto, para poder orar con estos hermanos, necesitamos conocer la realidad de estos países. Y tenemos la manía de criticar a los de afuera y no miramos lo que tenemos dentro. Sí, de momento somos muy privilegiados hasta ahora. Sí. Sí, porque es que la Biblia nos exhorta que nos acordemos los que están presos.
La Biblia nos exhorta a acordarnos de estas personas que sufren persecución. Y bueno, no se ora mucho en ese sentido. Es más, la Biblia dice que tenemos que orar por los presidentes, los que están en eminencia, o sea, por los políticos, los que están en eminencia, para que nos vaya bien. Y tampoco llegue muy allá, yo escucho muy poco acerca de orar eso, pero sí es verdad que la iglesia supuesta en el mundo libre nos estamos perdiendo un montón de cosas cuando hay cosas que sí son importantes y hay que darlas a conocer, como esto, la persecución y estos hermanos y hermanas. Como el otro día, pues Rusia tiró una bomba en una iglesia bautista y le destruyó y mató al pastor y no sé cuántos más. Pues esas cosas hay que decirlas. Y esto reciente, y en la India masacraron a una familia, al pastor, a la mujer, una turba. Allí andan así. Como dice Alejandro, hay que acostumbrarse, deberíamos de acostumbrarnos más a orar con, ¿no? Con la iglesia, sí, con la iglesia perseguida. Eso es. ¿Algún país más? ¿No? ¿Alguien más? Ese es el apoyo que podemos dar. Sí. Orar por ellos. Podemos orar, podemos escribir cartas también, ¿no? Interesante lo que has dicho sobre comunicar con ellos directamente, si es posible. Y comunicar aquí a través de las redes sociales, que se sepa. Sí. Sí, porque hay una gran lista de... Bueno, podemos hablar quizá un poco de Libia también. De Libia, que tiene una persecución de nivel extremo. El 0,52 son cristianos, o sea, 36.000, de una población de 7 millones. La religión principal es el Islam, el gobierno en transición, y la ausencia de un gobierno central, esto digo, ¿no? Es lo que pasa, que no hay gobiernos ni fuerzas de seguridad que puedan poner orden. Entonces los extremistas y los violentos campan a sus anchas. El nivel de violencia contra los cristianos en Libia se califica como muy alta. Desde la detención de varios cristianos libios en marzo de 2023, diferentes autoridades han intensificado su vigilancia en las actividades cristianas en Internet. Los cristianos libios de trasfondo musulmán se enfrentan a una intensa persecución por parte de sus familias y de sus comunidades para que renieguen de su fe, y tienen que practicar su fe en secreto. Los cristianos extranjeros, en su mayoría procedentes de otras partes de África, son blanco de diversos grupos extremistas, islamistas y bandas criminales organizadas. Estos grupos trafican y secuestran cristianos extranjeros y exigen rescates, o son obligados los creyentes a realizar trabajos forzosos. La fe cristiana hace que los creyentes sean más vulnerables a este tipo de abusos. Libia ha bajado 5 puestos en la lista mundial de persecución este año, debido principalmente a la disminución de los incidentes violentos que se pueden verificar. Sin embargo, sigue siendo extremadamente peligroso para cualquiera seguir a Jesús, y la mayoría de los cristianos de Libia se ven obligados a pasar a la clandestinidad. Los cristianos están en peligro, especialmente en las zonas donde actúan islamistas violentos. Esto pasa en África, la mayoría de los países de los que estamos hablando están en África. Y África prácticamente está dividida en 2 partes. De la mitad hacia arriba predomina el Islam, de la parte sur, de la mitad hacia abajo predomina el cristianismo. Pero vemos que el Islam allí son como muy radicales, como violentos. Sabemos que no todos los que practican el Islam son así, pero en estas partes del mundo pues pasa esto, y la mayoría de la persecución en estos países es por parte de los, como dijimos, de
de islámicos radicales, o también por dictaduras, o por las dos cosas, porque también son gobiernos muy inestables y no hay orden, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante lo que estás diciendo, Ana. Agrava mucho la persecución también es el vacío de poder, porque es un país realmente sin ley, y eso todavía yo creo que la persecución la hace más extrema, ¿no? Sí, porque al final desde la caída de Gaddafi, ¿no? Sí. Pues así ha tenido sus idas y venidas y pasa un poco como lo que comentaba antes con Sudán, que al final, bueno, hay unas corrientes u otras políticas, pero al final son todo extremismo islámico, y siempre el cristiano es el enemigo y el sospechoso de estar con el otro bando, haciendo cosas en contra de ellos, sí. Ellos. Uh-huh. El Islam es muy peligroso, lo que vemos reflejado en todos los países. Y casi siempre es lo mismo, ¿no? Hostigación, agresiones, violencia, violaciones a las mujeres, secuestros, destrucción de los bienes. Es que eso es un horror. Es que es persecución a los niños en las escuelas también, quiero decir, perder los trabajos, bueno. Sí, son violaciones también, ¿no? Pero yo iría más a matrimonios forzosos, o como hablaba antes, o divorcios forzosos también, ¿no? Destruir la familia al final es... Sí, porque muchas veces si se convierte uno en una familia islámica, que claro, son como al ser el predominio y el que tiene la fuerza, el poder de la fuerza, pues la mayoría de los convertidos vienen del Islam. Son personas que practicaban el Islam que se convierten en el cristianismo, y eso representa que la sociedad, incluso la familia, los rechace, los humille, Sí, al final hablamos mucho de países islámicos porque realmente es donde hay los mayores índices de persecución, pero de todas maneras, también existen, pues eso, países comunistas donde es de hecho, Corea del Norte es una persecución de tipo comunista, de control del Estado, ¿no? Existe, por ejemplo, en países donde realmente son por zonas, ¿no? En la India, pues la India la guerra, vamos a decir, religiosa, aunque hay, no recuerdo, pero 70 millones de cristianos ya, o 50, claro, pues la India son 1.400 millones, ¿no? Entonces, pero ahí la guerra, digamos, religiosa es hinduismo versus islamismo, ¿no? Y lo que hay es, por la parte hinduista, a su vez un nacionalismo religioso, ¿no? Es decir, ahí, curiosamente, en la India yo creo que ciertos estados son más perseguidos realmente por la parte hinduista que por ese nacionalismo religioso que han es decir, la India, claro, nosotros pensamos la India, bueno, pero la India al final es un país que es una suma de estados, ¿no? O sea, los estados son bastante independientes, así quizás como son los estados de Estados Unidos o tal, no es como si pensáramos aquí, que decir, cada estado tiene sus leyes y tiene sus historias, ¿no? Entonces hay países, como decíamos antes, que el país del que hablo antes, Sabino, Etiopía, es un país de mayoría cristiana. Y hay persecución, hay mucho terrorismo islámico, pero también hay persecución entre los cristianos. ¿Cómo es claro, que? Pero... por ejemplo, allí en concreto, en algunas zonas, la iglesia cristiana ortodoxa y persigue otras denominaciones. Persigue también a otras denominaciones cristianas. Tal y como ocurre aquí del nacionalcatolicismo. Lo y mismo, como está y en otros países. Y creo que en Rusia también presionan al gobierno para que las demás iglesias evangélicas no tengan todas las cosas. La iglesia ortodoxa rusa tiene mucho poder.
Pero la iglesia, pero no en todas las partes la iglesia cristiana ortodoxa actúa de esa manera. No, de hecho, toda Puertas no, Abiertas es un ministerio cristiano que representa tanto aquí en España tiene, digamos, su fortaleza en los evangélicos, pero normalmente muchas de las historias que traemos son son de iglesias católicas o son ortodoxas, coptas. Mucha de la persecución en Siria es contra los cristianos coptos, efectivamente, ¿no? Bueno, y Puertas Abiertas yo lo veo como un referente porque cuando hablan incluso, porque los católicos también tienen la iglesia perseguida y bueno, tienen su organización para apoyar y tal cual. Pero Puertas Abiertas se usa como un referente donde pueden encontrar la información de todos estos países. No, yo no sé exactamente qué tiene, pero Puertas Abiertas, de hecho, ha sido premiada por algunas instituciones que son muy católicas, como creo que recordar que recibió un premio de Hazte Oír, por ejemplo. Sí. Entonces, ya digo, aquí quizás no tenemos ese, pero en todo el mundo Puertas Abiertas es una organización cristiana, pero lo que digo, bueno, es un hay que decir, da igual que seas anglicano, protestante, católico. Hombre, yo creo que la persecución une a la Iglesia. Sí. Eso, creo que si nosotros fuéramos perseguidos, probablemente no íbamos a pensar tanto en, bueno, a ver con quién me relaciono, que es la realidad. Bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí y nada, os esperamos en el próximo programa, pero antes de eso tenemos una reflexión para todos vosotros de mucho interés. Hasta pronto.